Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del 28 de marzo de la Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho. Me acompaña Julieta Ovalle, que es la vicecoordinadora de la comisión. Y le agradezco mucho a Rosalba, siempre tan eficaz, siempre tan diestra y tan bien dispuesta para la barra y para el gremio jurídico. Gracias, Rosalba. Al contrario. Hoy invitamos a Alan de Rosenzweig. Alan de Rosenzweig es una figura de lo más interesante que hay en México y particularmente en nuestro gremio. Porque recuerda, toda proporción guardada, aquellos artistas de otras épocas que dejaron la profesión jurídica para dedicarse a lo que más les llamaba, a lo que más les movía, el arte, la pintura. Pienso, por ejemplo, en Matisse, el gran pintor. Pienso, por ejemplo, en Kandinsky, a quien muchos consideran el padre del arte abstracto. Y no solamente, los dos eran abogados y los dos dejaron de litigar para dedicarse a pintar. Y pienso en Gauguin, él no era abogado, pero ciertamente dejó su vida como corredor de bolsa muy exitoso en París para irse a las islas Fiji a pintar nativas. Esto le ocasionó un divorcio, le ocasionó la pérdida de sus hijos, le ocasionó el desprecio del establishment de su época, pero él decía, lo mío es pintar. ¿Qué hago yo en este mundo tan asfixiante de bonos y de acciones y de aumentos y bajas de la bolsa? A mí me parece infame. Él estaba obsesionado con Utrillo. Dijo, yo quiero pintar como Utrillo. Y bueno, lo dejó todo. Toda proporción guardada, digo, Alan de Rosenzweig es una figura que es un émulo de estos artistas. Porque Alan era, entiendo que lleva algunos casos todavía, pero era un exitosísimo litigante. Y de pronto todo lo dejó, o casi todo lo dejó, para dedicarse a modelar la piedra con beta. Si ustedes ven piedras de mármol, de cuarcita y de ónix, que de pronto ya tienen forma a través de la beta, probablemente sean de un artista que se llama Peñalta, y no es otro que Alan de Rosenzweig. Y hoy está con nosotros Alan de Rosenzweig, y le doy a Alan la más cordial bienvenida. Alan, es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Gerardo, el gusto es mío. Siempre participar en eventos donde está Gerardo Laveaga es un verdadero honor, porque así y creo que hablamos una misma lengua entre abogados que al mismo tiempo nos mezclamos con el arte, en tu caso con la literatura y con libros extraordinarios que yo he leído y que me parecen sensacionales. Entonces, cuando yo recibo esta invitación, me siento muy honrado porque tengo la oportunidad de hablar pues como abogado litigante durante mucho tiempo de mi vida, y al mismo tiempo puedo hablar como lo que soy actualmente y que es lo que verdaderamente me apasiona, que es pues el arte, ¿no? Ahora, yo quisiera, Alan, que nos la platicaras, pintura, ¿no? Perdón, que nos platicaras un poco de tu experiencia. Julieta Ovalle es cantante, pero no lo hace de manera profesional. Veo que usted es el hermano de Javier Lozano, Gerardo. Javier es un pianista. Veo que está Toño Prida. Yo mismo escribo novela. Bueno, muchos son abogados que de pronto se han resistido a que venza su vocación auténtica. Primero, te hago dos preguntas para que tú expongas sobre ellas. Primero, tu caso personal. ¿Fue muy complicado? ¿No fue complicado? ¿La familia? ¿Tus propias convicciones? Y segundo, ¿cómo sientes la relación entre arte y pintura? Háblanos de cómo se juntan o dónde coinciden o dónde se separan la pintura y el derecho. Sí, claro, con mucho gusto. Desde luego, también un agradecimiento a Julieta Ovalle y a Rosalba y a todos los que asisten a esta plática. A ver, como normalmente sucede, en mi caso, a la hora que había que escoger una profesión, sí tengo que hacer una confesión que fui duramente influenciado por mis queridísimos padres para que estudiara la carrera de Derecho, ¿no? La carrera de Derecho es sinónimo de garantía, ¿no?
o lo era y yo creo que lo sigue siendo. Y debo decir, además, que en mi caso lo fue. Es decir, puede haber gente que haya optado por una carrera teniendo pasión o inclinación por otra disciplina y sin embargo, pues eso lo haga sentirse mal o incómodo. En mi caso, me siento profundamente contento de haber estudiado la carrera de Derecho, porque me dio todo un bagaje y una serie de conocimientos y pues sí, claro, yo siempre quise estudiar pintura, artes, cualquier artes plásticas o diseño o alguna arquitectura, pero bueno, finalmente terminé estudiando la carrera de Derecho. E insisto, vaya, creo que difícilmente alguien se puede quejar de tener una formación como abogado, porque eso te abre un panorama y te permite, es una carrera de amplio espectro y que una de las opciones que tiene uno, inclusive, es ser artista, ¿no? Yo nunca dejé de dibujar desde niño, siempre dibujaba, permanentemente. Hasta ahorita sigo pintando y dibujando y es algo, pues, hombre, que no se escoge, ¿eh? Es algo en lo que uno siente un gozo particular, una satisfacción única. Y pues aquí Julieta y Gerardo me entenderán muy bien porque hacerlo es apasionante. Pero si además se mezcla o se puede llevar junto con una carrera, pues entonces muchísimo mejor. En mi caso, llegó el momento en el que tuve que decidir y optar es una decisión de vida muy importante. Llega un momento en el que uno dice, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir ganando sentencias? Aquí va un comercial para el despacho de Rosens, que todavía maneja mi hermano eficientemente. Quiero seguir en esta profesión de abogado que, dicho sea de paso, es muy redituable, generosísimamente redituable, afortunadamente, o tengo que tomar una decisión en donde, pues, sin tener una trayectoria en el mundo del arte, pues, no obstante eso, tengo la posibilidad de hacer algo que resulta absolutamente apasionante, ¿no? En el derecho, yo siempre he dicho que el derecho da para comer y da para comer muy bien, pero en mi caso no me daba para vivir. El arte sí me da para vivir y puede dar además para comer y el arte puede, hombre, llevarme exposiciones extraordinarias y darme fama y darme ingresos, y que las obras de repente comiencen a valer muchísimo o no. Pero si no, no importa. Si el derecho de repente no me diera para comer, pues entonces hay que preocuparse. Pero cuando el arte no da para comer, no importa, el arte da para vivir, ¿no? En mi caso particular, la pintura. Por eso es que, pues, a la hora que yo tomé la decisión, hubo que escoger. Llegó un punto en el que había que escoger entre uno y otro. Y mi decisión fue, lo platiqué mucho con Bárbara, mi mujer, fue decir, me dedico 100% al arte. Porque si no lo hago,
el día que yo vaya, esté en mis últimos días, si es que tengo la oportunidad de estar consciente, me voy a arrepentir de no haber tomado esa decisión. Y de aquí para adelante es tan apasionante esto, que de aquí para adelante puedo decir que no importa lo que suceda, no importa lo que pase. Yo estoy absolutamente realizado haciéndolo. El solo proceso de estar frente a un lienzo, bueno, en mi caso los lienzos, yo tomé la roca por lienzo, entonces son lienzos de roca, ¿no? Pero el solo hecho de tener un lienzo enfrente de mí, de levantarme y comenzar a pintar lo que siento y lo que me nace de adentro y plasmarlo en una placa de roca, eso ya tiene un valor per se. Y cualquier persona que de alguna forma se haya conectado con el arte me va a entender muy bien. Es algo que se vive muy intensamente. Y entonces, en respuesta a esta pregunta que tú me haces, el proceso fue, bueno, duré mucho tiempo litigando, pudimos formar el despacho de Rosensoy Abogados y con muchos éxitos afortunadamente, pero llegué ya hace algunos años, desde 2017, decidí tomar el rumbo de dedicarme exclusivamente a pintar con una propuesta que yo venía ya desde hace tiempo buscando, ¿no? Mi búsqueda pues ha sido larguísima, ¿no? Es una búsqueda que comenzó desde que yo empecé a estudiar la carrera de Derecho. Ya estaba dibujando y lo seguía haciendo cuando comencé el despacho y nunca dejé de tener mi taller donde me ponía a pintar y a buscar, permanentemente a buscar y a buscar la mejor forma de poder expresar lo que yo traigo adentro. Y fue en esa búsqueda, que fue una búsqueda sin prisas, que yo creo que eso, nada es blanco y negro. Yo me lamento mucho de no haber estudiado la carrera de artes plásticas, pero eso mismo me dio una formación totalmente autodidacta, salvo algunos cursos que tomé con el maestro Gilberto Aceves Navarro, pero esta posibilidad de tener una búsqueda sin mayores pretensiones, porque es el gusto por hacerlo, ¿no? Lo demás no importa, y hablo con toda honestidad. Podría yo pintar sin que hubiera nadie presente, si de repente me llevaran a un lugar inhóspito, a un planeta inhóspito, yo seguiría pintando y seguiría dibujando, porque además del gozo es una necesidad. Y cuando se convierte en un gozo y al mismo tiempo una necesidad, pues entonces no hay manera de dejarlo, ¿no? Y entonces esa fue la decisión que tomé, y ya al paso de 2017, después de 5 años, puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sin dudarlo, es algo que me ha dejado muy contento y muy satisfecho. Y bueno, esa es una parte de la respuesta que tú me hacías, Gerardo. Tuve la suerte, yo jamás en mi vida, yo pensé que iba a comenzar a dedicarme a esto. Ya tenía todo este descubrimiento que hice de la roca, que fue una propuesta pues novedosa, nadie lo había hecho, de la forma en la que yo lo hice, lo pinto, pues no lo había hecho nadie antes.
habían cosas parecidas, pero no lo que yo hago. Y entonces pues, eso me dio, me sorprendí cuando de repente llegó una invitación para exponer en el Museo de Casa Diego Rivera de Guanajuato. Yo me consideraba, pues, no en condiciones para hacer una exposición en un museo formal o en el Museo de Geología de la UNAM o en el Museo de Arte Prehispánico de Rufino Tamayo de Guanajuato, y entonces me comenzaron a llegar invitaciones para exponer. Claro, eso a mí me deja contento, pero con toda honestidad puedo decir, yo no pinto para eso. Puedo atreverme a decir inclusive que no pinto para los demás. Pinto por una necesidad, por un gusto y por poder sacar lo que tengo adentro. Es una especie como de excreción del espíritu en donde puedo llegar y, y defecar todo lo que tengo dentro, y eso es algo muy placentero. Pero además de que al ser además una necesidad, al mismo tiempo es un gran gozo. Entonces, pues esa es la respuesta que yo daría a tu pregunta, Gerardo. Y sí, claro, los grandísimos maestros que referías, me queda claro, pues, que experimentaron lo mismo que yo, porque no importa nada de lo demás. Entonces, pero además, hombre, hay una cosa muy importante, que cualquier artista mentiría si no quiere llegar a ser un grandísimo maestro, reconocido, premiado, laureado trascender a través del tiempo. Hombre, si eso se logra, qué bueno, y quién va a decir que no a eso, pero no es ese el motor, ¿eh? O sea, nunca me hubiera metido yo a pintar para lograr fama o ingresos o recursos o reconocimientos. No. O sea, y además ingresos puede ser mucho mejor, por lo menos ahorita, pues, podría ser mucho mejor en el ámbito jurídico, ¿no? Es porque sí hay un motor interno que te jala y te lleva para eso. Los artistas que están aquí presentes, pues me pueden entender, estoy seguro que me pueden entender muy bien a lo que yo me refiero, ¿no? Alan, ¿podrías mostrarnos algo de tu obra y tratar de explicar el cuadro vinculándolo con el derecho? ¿O es imposible hacer eso? No, sí, claro. A ver, vamos a pasar. Aquí hay un Juan Carlos, que es Juan Carlos Romero, que es una bala para todas estas tipo de cosas. Me ayuda para esto, entonces le voy a pedir a Juan Carlos que pasemos escenas del grupo 2. Juan, a ver si te encargo que las vayas pasando y yo voy a ir pues haciendo algunos comentarios y viendo la manera en la que surge esta propuesta creativa mía, ¿no? No sé si ya lo puedes poner, Juan. Un minuto, estamos cargando. Sí, muy bien. Entonces, pues bueno, eso es, ahorita mientras pasan las escenas, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo tomo la roca, mi propuesta creativa es, tomo la roca por lienzo y a las vetas como insinuaciones, a las vetas que pueden llevar miles o millones de años, y que muchas veces nos insinúan algo. Algunas veces habremos visto en un mármol de algún baño algún rostro inacabado o alguna historia que nosotros traemos dentro de la cabeza, por cierto, en el córtex del cerebro, y entonces viene automáticamente nuestro cerebro, en la teoría de la memoria predicción, de la que yo luego después me enteré, de Jeff Hawkins, que fue el que inventó la Palm Pilot, y con
que está en Silicon Valley, es uno de los grandes empresarios en materia de cibernética, pero además es neurocientífico y ha escrito libros en donde explica que el córtex del cerebro va almacenando imágenes. Él lo que hace es, como con esta área de la neurociencia que le gusta mucho, junto con sus empresas de software, entonces lo que hace es tratar de identificar, de entender qué es lo que pasa en el cerebro para llevárselo a sus computadoras e identificar rostros. Entonces, es lo que se llama la pareidolia, que es este fenómeno que ocurre en nuestro cerebro desde pequeños, en donde vemos alguna nube, por ejemplo, y comenzamos a identificarlo con algunas imágenes guardadas en nuestro cerebro. Entonces, este fenómeno de la pareidolia yo lo utilizo para encontrar estas historias y continuar estas historias inacabadas de la naturaleza. Tenemos, no sé si no se están viendo imágenes o no, ¿verdad? Todavía no. ¿Juan? Juan, Todavía pues, no, está aquí haciendo perfecto. un proceso, sí, todavía no. Ahorita Ok, mismo perfecto. Ok, muy bien. Mientras tanto voy platicando entonces. En mi planteamiento, entonces lo que yo hago es, yo ya no tengo un lienzo en blanco. La vida no es un lienzo en blanco, ¿no? La vida es como una placa de roca llena de vetas, en donde se entrecruzan y chocan y las tonalidades juegan entre sí. Y de lo que se trata es, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? O que alguien diga, esta beta desfasa y destruye el proyecto de vida que yo tenía, que yo quería pintar en ese lienzo en blanco, y autocompadecerse y lamentarse por esa beta que destrozó esa posibilidad de ese proyecto, o bien aceptarlo y comenzar a construir a partir de ahí, a partir de lo que ya está, a partir de la naturaleza, ¿no? A partir de unas vetas que llevan miles o millones de años. Es de alguna forma un reconocimiento a lo que lleva muchísimo tiempo de existir, y que nosotros no somos más que un simple pestañeo en la vida de esa roca, ¿no? Y me refiero a nosotros como género humano. A veces no dimensionamos lo que puede contener o lo que representa una simple línea en una roca. Y en estos tiempos de avances sofisticadísimos, de NFTs, de tecnología de punta en materia cibernética y tecnológica, es cuando me surge a mí una necesidad de regresar a lo más elemental, que es la roca, ¿no? Lo hicimos como género humano desde nuestros inicios, y ahora pues yo lo sigo haciendo, pero no soy el único. Finalmente, el género humano ha mantenido una relación con la roca siempre permanente, y podemos estar en el edificio, en la torre de Manhattan o de Dubái, en el piso más elevado, con la tecnología de punta más avanzada, valga la redundancia, y ahí va a estar una placa de roca. Es decir, ahí va a estar el ser humano queriendo seguir abrigado por la roca. Y pues yo no soy la excepción como artista. Yo lo que hago entonces es
tratar de darle vida a esas vetas y comenzar a contar la historia, comenzar a contar mi historia, después de un diálogo que tengo con la naturaleza a través de la roca, y se convierte en una armonía entre la naturaleza y lo que yo propongo. Es decir, la naturaleza manda, y manda con sus vetas milenarias, y yo lo que hago es simple y sencillamente, bueno, a ver, sí, yo lo que, entramos, a ver, mándame otra imagen, vamos a pasar a la siguiente, Juan, a ver si se puede, a ver, vamos a poner decidiendo, a ver si puedes, y si no, porque esa me gustaría comentarla más adelante. Y entonces yo lo que hago es aquí está, esta es una pieza en donde tenemos una historia, ¿no? Es una historia, yo tengo un diálogo con la roca me habla y yo platico con ella. Digamos que hubo un momento en la historia del arte en donde se trataba, el artista contemplaba la naturaleza. Y yo he llegado al punto en el que yo no me basta la contemplación. Comienzo y quiero comenzar a tener un diálogo con la roca. Y no solo eso, sino meterme dentro de ella, dentro de sus entrañas, y comenzar a encontrar lo que está ahí adentro. Y lo que está ahí adentro es también lo que yo traigo adentro de mí, ¿no? En este caso, bueno, es un poco pequeña la imagen, pero es al centro, no sé si se puede llegar a ver, al centro hay una mujer desnuda, tiene los senos descubiertos, y entonces de un lado está del lado derecho, está el demonio, a ver si podemos alejarlo, ahí está el demonio con los cuernos, y abajo está la mano acariciando o intentando acariciar el seno de esta mujer, y del otro lado tenemos, a ver si podemos alejarlo un poco, Juan, del otro lado tenemos la moralina, la moral, reprochándole, recriminándole con un grito, es un perfil, recriminándole que está cayendo en la tentación, ¿no? Esta es una historia que cuenta la roca, que esto quizá fue una parte de mi vida en donde era un poco, pues por la época que me tocó vivir, era el sexo y el erotismo era un poco entre el placer y la prohibición, y es de aquí de donde yo pues cuento mi historia, que al mismo tiempo es la historia que está guardada en esa roca, y esos personajes pues estaban ahí desde hace miles o millones de años, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen, Juan. Y entonces de lo que se trata es... Si me pudiera indicar qué siguiente imagen queremos ver. A ver, vamos a poner el grito. De lo que se trata entonces es de hacer evidente lo que ya existe, lo que existe en nuestra sociedad. Hay diversas formas de manifestarse y de manifestar una inconformidad. O si quieres, pon cualquier pieza, la que venga, y ya nos seguimos hablando sobre eso.
¿qué es lo que pasa? Que, bueno, aquí está precisamente el grito, nada más que vamos a alejarlo. Se llama el grito por la imagen que está en la parte superior derecha y de donde es un grito que emana de la roca. Es un grito que todos los artistas yo creo que experimentamos, y esta es una versión del grito de Munch, pero llevado o sacado o arrancado de la roca. Y es esta desesperación pues que yo siento y que pude sacar de esa forma. Hay diferentes formas de externar una inconformidad, y una de ellas pues es a través del arte. Y de ahí es que yo creo, ya yéndome también un poquito al lado, porque me gustaría también un poco comentar esta vinculación que existe entre el derecho y el arte, esta vinculación, pero al mismo tiempo esta lucha permanente que ha habido siempre. El artista, a ver, voy a hacer referencia a uno de los grandes artistas que para mí lo fue Egon Schiele. Egon Schiele lo metieron a la cárcel un día pues, porque se le ocurrió mostrar uno de sus desnudos a los niños que llegaban a visitar su estudio en el que vivía con su amante a los 20 años. Y nada más voy a hacer este paréntesis porque yo sé que pues estamos en un ámbito también jurídico, legal, entonces me encantaría hacer esta disertación para luego continuar con las demás obras. ¿Qué es lo que pasa entre el arte y el derecho? El artista necesariamente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos otros, tiene la necesidad, incluso la obligación de salirse por la vereda e irse caminando, dejar el camino pavimentado y tomar rutas desconocidas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso sucede, muchas veces irrumpe o hay una colisión con el orden establecido, con las normas jurídicas y con el orden social establecido. En cuanto acontece esa colisión, surge una serie de cuestionamientos, ¿no? Egon Schiele, que refería un momento, lo que hacía era en la época, a principios del siglo pasado, comenzó a hacer unos trazos y unos dibujos de mujeres desnudas, y en una época de mucha ebullición, en donde había las ideas de Freud y al mismo tiempo la época victoriana, comenzaron a chocar y unos se escandalizaban mucho de lo que pintaba Egon Schiele. ¿Qué es lo que pasó? Que hizo mostró esos dibujos a los niños y salió un padre a decir que el artista había violado y secuestrado a su hija y además que le había mostrado imágenes totalmente controversiales. Aquí entramos en un tema en donde cuando lo ingresaron a la cárcel, él hizo una pintura que se llama Detener al artista es un crimen. Detener al artista es un crimen. Es como asesinar una vida que germina. Entonces entramos a una discusión de hasta dónde el artista puede llegar y puede irrumpir y puede colisionar con el orden establecido. Es algo totalmente controversial desde mi punto de vista. ¿Y qué fue lo que pasó? Que finalmente estuvo en la cárcel, fue condenado por el delito de ataques a la moral
consideraron en la legislación de Viena en ese entonces como ataques a la moral, violación a la moral, y lo absolvieron de los otros 2 cargos. Pero ¿qué hubiera sucedido si realmente hubiera existido un abuso del artista de algunas de sus modelos? Y es que las pinturas de Egon Schiele, pues son mujeres muy jóvenes, demasiado jóvenes. Y viene ahí todo un tema de hasta dónde puede el artista. Yo parto desde luego de la premisa de que no hay artista, ni genio, ni nada que vaya o que pueda ir en contra de lo que es un abuso de un menor. No hay nada que lo justifique. Aquí lo que Oye, sucede... Alan, Sí, déjame interrumpirte un sí, minuto. claro. Sí. Dices, el artista debe transgredir, pero lo interesante es que el abogado es el encargado de vigilar el statu quo. O sea, el artista transgrede, rompe, a mí las normas no me aplican. Y eso lo tenemos en todos lados, donde tú lo mires. Un hombre como Munch era un hombre profundamente solitario, era un misántropo. Un hombre como Caravaggio incluso mató a alguien. Caravaggio alguna vez en espadazos mató a alguna persona, estuvo condenado por ello. Pienso en otros artistas, el propio Chile, bueno, fue acusado de pederastia. En una época en que la homosexualidad era un tabú, Miguel Ángel o Leonardo no tenían ningún cuidado en ser abiertamente gays. Bueno, y así podría pensar en unos y en otros. Hay muchos que se han suicidado. Pienso en Van Gogh, se suicidó, Rothko se suicidó. ¿Cómo puede equilibrar un hombre que es el encargado de guardar el statu quo, un abogado, cómo lo combina con esa visión transgresora? No, claro. Finalmente es un conflicto interno y por esa razón ahorita me tienes en mi taller y voy a seguir aquí hasta en la noche. Mañana temprano me voy a levantar para seguir pintando, porque si hay que escoger entre uno y otro, claro, es algo muy cuestionable, pero si yo voy más por seguir una búsqueda que no necesariamente tiene que ir en contra del orden establecido, ¿eh? No es un fin per se del arte, pero nada estorbará si de repente hay algo que yo haga con lo que estoy absolutamente convencido para poder transmitir algo, eh, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y por eso yo creo que el arte va un paso adelante del derecho, porque va abriendo caminos. El arte tiene la posibilidad, el arte yo lo considero como una de las más perfectas formas de comunicación que tiene el ser humano. Y se pueden dictar cualquier cantidad de decretos y leyes, pero quizá una obra de arte, una pintura, una canción, un canto de ópera desgarrado y cantado con pasión, pueda muchísimo más que muchas leyes y constituciones. Por eso es que yo no veo que pueda darse un conflicto. Es decir, sí hay conflicto, pero no en mi caso, porque yo primero veo el arte, ¿no? Contestando a tu pregunta. Yo no sé si alguno de los participantes quisiera preguntar algo. Digo, tú podrías, si te dejamos hablar, puedes ocupar las siguientes 3 horas, pero a mí me encantaría que Silvia Escudero, o Lucía Villalón, o Heriberto Gómez, o Guillermo de Rosenfeld, o Leonardo Castillo, alguien, o la propia Julieta, hicieran algún comentario. Bueno, ahorita mientras surge alguna pregunta, si es el caso, si quieres vamos a pasar a otra escena. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Pues a ver, ¿qué es lo que veo yo y qué es lo que ve el espectador? ¿No? Puede... aquí es curioso porque cada quien trae su propia historia
y su propio bagaje. Y entonces alguien verá a un Quijote, quizá como yo lo comencé a ver, y podría ser un Sancho Panza, pero hay quien lo ve, hay quien ve a una pareja funcional, y bueno, es parte de en el momento en el que yo intervengo una pieza, posteriormente queda mi intención es dejar echado a andar un diálogo entre la pieza y el espectador, entre la roca y el espectador, entre la naturaleza y el espectador, ¿no? Porque muchas veces pues, encuentran otras cosas, otras imágenes, y dependerá de la historia de cada quien, ¿no? Por ejemplo, estaba pintando y la mujer que me ayuda con el aseo aquí en el taller, pues de repente a veces le pregunto qué ve para darme una idea de lo que puede estar sucediendo, y me dice, la respuesta fue, pues ahí, yo lo que veo ahí es una mujer guerrera, ¿no? Y yo estaba dibujando una mano, pero lo importante es, ¿cuál es la historia que se quiere contar cada quien a través de la roca, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, entonces, ya si hay alguna pregunta, con mucho gusto yo puedo responder mientras llega la siguiente imagen. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buena tarde. Pues mira aquí, felicitándote, Alan, por tu excelente trabajo. Yo quisiera saber, ya vemos aquí las obras terminadas, pero realmente quisiera imaginar, o bueno, para no quedarme a la imaginación, ¿cómo es una roca sin ninguna pintura? ¿No? O sea, es decir, yo veo que aquí es como una forma de trabajar, no un lienzo, porque un lienzo, entiendo yo, pues es lo más plano posible, ¿no? Pero una roca, pues va teniendo, como tú decías al inicio, ciertas protuberancias. ¿Cómo manejas, digamos, o cómo preparas ese lienzo de roca? Muchas gracias. Sí, oye, muchas gracias por tu pregunta. Mira, primero, Alfonso, no es relieve, es totalmente liso. Yo me esfuerzo por pintarlo de manera que parezca que es relieve, pero lo que puede parecer un relieve, en realidad no lo es. Yo lo que hago es acariciar la roca. Nada más son las entrañas de la roca que yo acaricio y no es relieve. Pero el comentario que haces es, ¿qué pasa con una roca que no ha sido intervenida? La respuesta es, bueno, tu pregunta, te puedo decir que ya generó una exposición que va a venir próximamente, en donde hay una transversalización con el arte japonés del Suiseki, y platico rápidamente lo que es el Suiseki. El Suiseki, un artista japonés, se va en búsqueda de una roca varios días que insinúe algo. Puede ser un paisaje, un animal, un rostro, y una vez que la selecciona, que son verdaderas obras maestras de la naturaleza, no la interviene, no la toca. Lo único que hace es hacerle una base de madera. Ese es el arte Suiseki, y con una profundidad
teórica muy importante que tienen los japoneses. Y ese es la roca no intervenida es arte per se. Y es algo que lo que se está haciendo en esta exposición que viene es precisamente, bueno, este es un arte milenario que comenzó en China y luego siguió en Japón. Y hay un artista que se llama Kunio Kobayashi que lo ha desarrollado muchísimo, con quien tuve oportunidad de hablar con él en Tokio hace no mucho. Y lo que hace él, entonces, bueno, lo que se va a hacer en esta exposición que viene es con artistas suiseki aquí en México, que existen, se mezcla la roca no intervenida con la roca que yo intervengo muy cuidadosamente. Es decir, porque la beta manda, la naturaleza manda, y ese es el mensaje ecológico. Debe de prevalecer la naturaleza y todo debe de conformarse en torno a la naturaleza, las vetas, y si hay una beta así, entonces yo la voy a respetar y voy a desarrollar mi historia a partir de esa beta, y es algo que debe replicarse, igual que lo hizo la arquitectura orgánica, y entonces en esta exposición va a haber un poema de una poetisa que va a ser la bisagra entre esta propuesta japonesa de arte y esta propuesta mía. Y bueno, por eso sí, la roca no intervenida, esto que tú acabas de comentar es importantísimo porque en la exposición va a haber una roca que no está intervenida. Y es el punto de unión entre lo que yo hago y lo que es el arte suiseki, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No, pues entonces se aprecia con lo que dices precisamente que el relieve pareciera que lo hace la roca, pero en realidad es el tema que trabajas, ¿no? De ahí sí, la importancia de tu... Claro, y perdón, ya no respondí algo de tu pregunta. ¿Cómo preparo a la roca? Bueno, es que depende de la roca. Cada roca son como las personas. Hay cuarcita, que es muy densa, muy densa y entonces no absorbe tanto la pintura. Entonces tiene que haber una lija de agua muy sutil para abrirle los poros y que pueda absorber la pintura. Pero también hay el ónix, que el ónix con un tratamiento de ácido clorhídrico se abre mucho más los poros y entonces reacciona distinto, igual que las personas, ¿no? Yo cada vez que tengo, o también un mármol, el mármol trabaja diferente e igual que las personas, en una roca que yo escogí, porque la selección el proceso de selección es algo muy laborioso, es quizá de lo más laborioso y de lo que a veces más me cuesta trabajo seleccionar una roca. Y luego viene el proceso de observación. Y después de que viene el proceso de observación, viene ese prepararlo para que absorba la pintura. La curva de aprendizaje, como es algo novedoso, la curva de aprendizaje sí me llevó muchos años y pues hasta ahorita todavía a la fecha sigo aprendiendo y sigo aprendiendo de los maestros marmoleros que están en los talleres y que dan consejos y que para ver cómo puedo manipularla mejor. Pero finalmente es un corte absolutamente plano, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu comentario. Silvia, creo que hay una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Primero felicitarlo, maestro Peñalta. Soy una seguidora de su trabajo desde hace muchos años. Y ahorita hablando de la selección de lienzo, de la piedra, tengo la duda. La piedra te llama, tú la escoges, ¿cómo empieza ese diálogo con esta naturaleza de la que hablas? Y lograr esto que a mí me parece un diálogo espectacular entre el artista, el observador, la piedra y todo lo que ahí adentro hay a lo largo de tantos años, que me parece que es abrirle la puerta para que surjan. Gracias.
Muchas gracias. Sí, es sí, la piedra me llama, por supuesto que me llama. Y me llama en ciertos momentos. Yo, en este proceso creativo, yo puedo dejar varias piezas en mi taller, de manera que cada vez que paso por un lugar, la veo. Y después, cuando va el momento número, o la pasada número 30 o 50, de repente me llama la atención cómo no había visto a ese personaje, ¿no? O cómo no había visto ciertas cosas. Otro comentario que creo que es importante hacer es que depende de la hora, digamos, del estado de ánimo. Es que son personas las rocas. Depende del estado de ánimo en función de la hora del día. No es lo mismo ver una roca a las 6 de la mañana que verla a las 7 de la noche o a las 12 del día, porque la refracción de la luz va a variar siempre y dependiendo de la iluminación y del reflejo, van a aparecer algunos personajes u otros. Y por eso es que sí son factores importantes. Un momentito nada más, porque voy a conectar. Entonces, sí, y sí me llama. Las rocas me llaman, a veces me gritan y a veces nunca, y a veces no. También se dan casos en donde no aparece y no aparece, y pues siguen en proceso de observación. Pero quizá esa es la parte del proceso quizá más gratificante en este mundo en donde todo es rápido, en donde todo va a velocidades extremas y todo es cibernético. Entonces, cuando yo me siento a observar una roca a las 11 de la mañana y el proceso de observación pues puede ser largo, es casi algo transgresor en esta época, ¿no? En donde todo el mundo va y corre y viene, y a mí pues pasa alguien que está trabajando en el taller haciendo alguna reparación y me ve sentado, y pues debe de decir que soy una persona que pues que debería estar haciendo algo, ¿no? Cuando en realidad estoy haciendo mucho. Es una parte muy importante es una parte del proceso muy importante, ¿no? Si quieres poner otra imagen, Juan, por favor. Y sí, entonces, pues esa es la forma de trabajar que yo tengo. Es curioso porque hay ciertos lugares cuando se conectan. Bueno, quise escoger esta pieza pues muy a modo con el foro en donde se presenta, porque bueno, se llama Debate la obra. Y lo que tiene esta pieza es que la interpretación, alguna vez le pregunté a un geólogo cuál podía ser el título de la pieza, y la respuesta fue Dialogando. Y cómo el enfoque y lo que trae cada quien adentro, pues yo con mi formación de litigante dije, pues esta es una audiencia donde están debatiendo 3 personas y cada quien está haciendo valer un derecho, y un geólogo lo ve con un enfoque totalmente contrario y propositivo y optimista, ¿no? Es un diálogo que están llevando para llegar a un acuerdo. En este caso, pues es la cuarcita, que cuesta muchísimo más trabajo, tiene mucho más beta, pero cuesta muchísimo más trabajo poder hacer que absorba los pigmentos.
esa pieza, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Juan, por favor. Y entonces, pues, así es. Este es el planteamiento en términos generales de lo que constituye mi obra artística. Bueno, aquí esta es una obra pues muy controversial. Finalmente, el arte como poder de comunicación es algo que funciona muy bien y puede ser, como decía, con música, con danza, con pintura. Aquí algo que a mí me parece deleznable, pues es lo que ha sucedido en algún sector de la iglesia, y aquí lo quiero mostrar cómo es un personaje, un sacerdote que está abriendo una gabardina, está exhibiéndose, y del lado izquierdo está un grito de horror, así se llama la obra, un reproche de eso que está sucediendo. Es decir, cuando yo intervengo la roca, no es algo completamente aleatorio o va a salir un rostro al azar, o ni totalmente lúdico. Sí, lo que yo quiero expresar lo debo de lograr, pero cumpliendo con los condicionamientos de la naturaleza, ¿no? Con pues ese planteamiento también ecológico que yo refiero. Vamos a pasar a la siguiente pieza, Juan, y creo que ya estamos terminando de exponer todas las piezas. Bueno, aquí esta pieza se llama Va y Viene. Aquí el planteamiento es, por una parte, están los animales en extinción, como pueden ser los osos polares, coexistiendo con el animal que prevalece junto con la especie humana, que es el perro, ¿no? Está un perro sobrepuesto con los osos polares, también nuevamente con un mensaje de tipo ecológico. Y bueno, como platicaba, muchas veces se puede conectar. Esto me ha llevado a tener una gran conexión con el mundo de la geología, con el Instituto de Geología, con el Museo de Geología, donde tuve el gusto de exponer, y en donde los geólogos, pues, cuando ven esto, hay una conexión total, y entonces se hace una coalición entre ciencia y arte. Y con esto creo que ya habríamos terminado de exhibir las piezas, todas las piezas. No sé si hubiera alguna pregunta más. Si hay alguna pregunta, les ruego hacerla al maestro Peñalta, porque bueno, finalmente nos ha respondido la crisis interna, lo que supone cambiar de una profesión a este arte, lo que supone el encuentro o desencuentro entre el derecho y el arte, y nos habla incluso de las técnicas de tus cuadros. Bueno, la Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho busca eso, encontrar los puntos de conexión entre estas disciplinas y no permitir que el derecho se vaya aislando en el estudio normativo, que a veces suele ocurrir. Yo pregunto a los participantes, ¿hay algún comentario adicional, alguna pregunta? Julieta. Sí. Toño. Sí, pues antes que nada, más que pregunta, yo quisiera felicitar mucho al maestro Peñalta por haber decidido vivir y no solo comer. Porque es cierto, ¿no? El derecho nos puede dar de comer, pero el arte nos da para vivir. Y cuando uno lo trae por dentro, se vuelve como el aire que uno respira, ¿no? Yo personalmente, yo soy de familia de abogados, mi papá es abogado, algún tío también, y yo decidí ser abogada a los 6 años, cuando creo que todavía no tenía un gran poder de discernimiento, pero yo a los 6 años decidí que iba a estudiar Derecho,
y que iba a hacer mi maestría en la Sorbona. Y la música siempre me gustó mucho y a los 12 años decidí que iba a ser abogada y además cantante de ópera. Y terminando la carrera de Derecho, empecé a estudiar canto. El piano lo empecé a estudiar antes, empecé a los 12 años en la Escuela Superior de Música. Y pues bueno, para mí la música es una necesidad como comer, como respirar. Sin la música no puedo vivir, pero bueno, realmente también es cierto que hay profesiones, sobre todo la música es sumamente difícil. Ahí se hablar de comer es todavía más complicado para los músicos. Entonces creo que también se pueden llegar a hacer combinaciones interesantes. Yo por mi parte ejerzo mi carrera, me gusta mucho ser abogada. Como usted decía, no se puede uno arrepentir de haber estudiado Derecho. Yo soy una abogada muy orgullosa y ejerzo mi profesión, pero estoy consciente que si yo no pudiera tener mi parte de música, de tocar mi piano y de estudiar canto no podría vivir, simple y sencillamente, ¿no? A veces comer no es suficiente. La vida, como decía Nietzsche, la vida sin música sería un error, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, muchas felicidades por seguir la vocación y por compartirnos todas estas vivencias y su arte que me parece extraordinariamente interesante. De hecho, eso de la Pareidolia. pareidolia, claro. Una amiga mía tiene esa obsesión toma fotografías de todos lados en Instagram. Todo el tiempo está subiendo en el tomate que cortó o hasta en un balcón, ve caras por todos lados, ¿no? Sí, Y a mí me claro. pasa, en mi regadera tengo un Mefistófeles y un Gustav Mahler dirigiendo un Allegro con foco. Entonces ahora sí, ya sé que no estoy loca, sí se llegan a ver, pero me parece extraordinario cómo utilizar la piedra como lienzo. Me parece asombroso, bellísimo. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Para esta exposición quise hacer una selección especial pensando en qué podía ser lo ideal en este ámbito jurídico, legal, y creo que viene, por ejemplo, aquí esta pieza es el magistrado que nos faltaba, eh, que por cierto está en Holanda, con un coleccionista en Holanda, y me dio muchísimo gusto que tiene lo que finalmente, a la hora que la terminé dije, no puede llamarse de otra forma más que magistrado, ¿no? Pero bueno, agradezco muchísimo el comentario, Julieta, y sí, veo que estamos, cuando hay una conexión con el arte, la vida puede ser muchísimo más llevadera en todos sentidos. Cuando hay situaciones complejas o cuando hay situaciones buenas, si uno está conectado con el arte, es tener la posibilidad de, pues de desahogarse ahí mismo estos sentimientos y emociones que surgen. Y sí, cuando uno lo logra hacer, es maravilloso. Felicidades también por estar tan conectada, igual de conectada que yo con la música, y qué bueno pues, que esté viendo esas imágenes en la roca, en los mármoles de su casa, porque pues, entonces habrá que intervenirlos luego. Toño Prida quería hacer algún comentario. Pues brevemente felicitar al autor pues por haberse decidido a seguir su sueño y que nos sirva de ejemplo a quienes tenemos hijos y nietos de no interferir en las decisiones de los demás respecto de las carreras o las actividades que eligen. Es muy común en esta generación mía y desde luego hacia arriba también lo era, el pretender que los hijos pues optaran por carreras tradicionales y entre ellas la abogacía, pues siempre daba orgullo a los padres, pero no necesariamente felicidad a los que la ejercen. A final de cuentas, me parece que la libertad es el elemento fundamental para lograr la felicidad, y en ese sentido felicito al expositor y felicito a Gerardo y a Julieta por haber tenido esta espléndida idea de invitarlo a nuestra comisión. Muchas gracias y buenas tardes. Heriberto Gómez también quería Gracias. comentar algo.
Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha? Bien. Bueno, solo saludarte, Alan, felicitarte y agradecer que me hayas invitado a esta exposición y alegrarme mucho contigo porque alguna vez vi que me enseñaste ahí en tu despacho lo que empezaba a hacer esto que ahora ya tienes totalmente consolidado y sorpresivamente nunca me imaginé que ibas a dar ese paso de buscar tu vocación y dejar la abogacía que tanto además te apasiona. Y digo, la verdad es que ojalá y todos lográramos llegar a ese punto de ir y perseguir los sueños. Fantástico, fantástico tu arte y de veras te felicito y te agradezco más por haberme participado. Muchas gracias, Antonio, por tu felicitación y Heriberto, muchas gracias por estos comentarios que me haces. Heriberto, un gran litigante de Guadalajara, con quien vivimos momentos de litigio muy intensos y que podemos platicar muchísimo. Y bueno, encontrarme contigo aquí me da muchísimo gusto. Un gran amigo que me da gusto ver y saludar, igual que a muchos otros como Silvia y bueno, muchos amigos y también está ahí mi hermano que me da mucho gusto verlo y desde luego Bárbara que también está ahí, que Bárbara pues ya conoce más o menos esto que yo he platicado y yo creo que ya le resuena en la cabeza y pues yo agradezco muchísimo que hayan estado aquí y poder platicar de todo esto. Es un verdadero honor y la invitación que me hizo el doctor Gerardo Laveaga, pues bueno, cuando la recibí me dio muchísimo gusto. Como siempre me da gusto las invitaciones que me hace a esos proyectos en donde es una mezcla siempre y una yuxtaposición de disciplinas y siempre está el arte y la literatura, bueno, la literatura primordialmente, pero también el arte, la pintura y estos ejercicios que siempre está haciendo y que yo creo que la barra mexicana, Colegio de Abogados, a la que yo pertenecía hace ya muchos años y me dio mucho gusto hacerlo, ahorita ya no, pero veo que la Comisión de Cultura está en extraordinarias manos porque pues como he visto otros programas y otros programas interesantísimos como el del maestro Juan Carlos del Valle, que también lo veo ahí en el público, y es un gran artista. Y bueno, estos ejercicios son maravillosos. Felicidades a Gerardo y a Julieta y a Antonio Prida también. Y bueno, me siento muy contento y muy honrado y también muy contento de que logramos técnicamente resolver todo con Rosalba, que estuvo muy pendiente y implacable en todo, y también con Juan Carlos, que siempre me ayuda en estas cosas, que es un profesional. Alan, pues muchas gracias por ayudarnos a ampliar nuestra visión del mundo, nuestra visión jurídica, que repito, un abogado que solo tiene la visión normativa no es un abogado que a mí en lo personal me dé mucha confianza. Así que te agradezco mucho que nos ayudes a ampliar nuestro panorama a todos nosotros. Yo agradezco mucho a los participantes en nombre de Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, a quienes nos acompañaron esta tarde.